Nunca he sido de contar esto porque suena a invento y porque en el gremio de los traileros hay cosas que se respetan en silencio. Pero si lo escribo es porque aún me despierto algunas noches con el zumbido de la radio metido en la cabeza, como si la estática se me hubiera quedado pegada por dentro. Fue en 2018, cuando yo llevaba ya varios años jalando caja por rutas largas. Aquella vez venía de dejar carga en la frontera, de esas entregas que te exprimen el cuerpo y te dejan el ojo seco de tanto espejo. Salí tarde, como siempre, porque a mí la noche me ha gustado desde que empecé, menos tráfico, menos calor y esa sensación de que el mundo se hace más chico, reducido a las de tus luces y al ronquido parejo del motor. Iba solo, pero no del todo. Traía la radio encendida hablando con el güero, un compañero que iba por otra carretera, en otro tramo del estado. Era costumbre, platicar para mantenernos despiertos, para sentir que el camino no te traga completo. La señal, en esa zona, casi siempre era buena. Conocía cada subida, cada curva, cada poste como si fuera un familiar lejano. Por eso me llamó la atención cuando la voz del güero empezó a romperse, primero como si se metiera agua al micrófono, luego como si alguien estuviera mascando papel aluminio encima del canal. ¿Me copias?, le pregunté. La respuesta fue una ristra de chasquidos y un pitido largo. Luego, nada. Silencio. Y el silencio en la cabina, de madrugada, no es silencio, es un espacio donde te escuchas hasta tragar saliva. Subí el volumen, cambié de canal, regresé. La estática se hizo más espesa, como si la noche estuviera respirando dentro del aparato. Y entonces entró una voz. Primero fue apenas un murmullo, perdida entre interferencia, como una estación mal sintonizada. Pero mi nuca se me erizó en el acto, porque esa voz tenía algo que mi cuerpo reconoció antes que mi cabeza, el tono de mi madre. No una voz parecida. La suya. La forma exacta en que decía mi nombre cuando era niño y me hablaba desde la cocina. Me quedé tieso, con la mano suspendida sobre el volante. Sentí la boca seca y el camión siguió derecho por inercia, como si también se hubiera quedado escuchando. La voz repitió, más clara, con un esfuerzo raro, como si le costara atravesar la estática. Hijo. No dije nada al principio. No pude. Solo miré el tablero y el reloj, como si ahí estuviera la explicación. Luego reaccioné a lo bruto, con ese instinto tonto de responderle a lo imposible. ¿Quién habla? Mamá. La interferencia me contestó, una especie de rugido eléctrico que me lastimó el oído. Después, otra vez la voz, cortada, apretada, como si estuviera hablando desde muy lejos. No pases por el kilómetro 6. Sentí un frío feo, de esos que no vienen de la temperatura sino de la idea. Conocía ese tramo. Un pedazo recto, sin lámparas, con un retorno viejo a un camino lateral que casi nadie usa porque te hace perder tiempo. Justo por eso la advertencia me sonó absurda y al mismo tiempo demasiado específica para ser una broma. ¿Por qué? Alcancé a decir. Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Solo estática, cada vez más fuerte, hasta que el canal se apagó como si lo hubieran arrancado de raíz. Volví a llamar al güero y no entró nada. Intenté el celular. Sin señal. Y ahí vino lo peor, me di cuenta de que estaba acercándome al punto exacto donde la voz me había dicho que no pasara. No soy cobarde, pero tampoco soy necio. Y en carretera, cuando algo no cuadra, lo más inteligente es no discutirle. Así que, con el corazón golpeándome en las costillas, tomé el retorno y me metí al camino lateral. El tramo alterno era oscuro y estrecho, con árboles pegados a la orilla y polvo levantándose detrás de las llantas. Sentí que me había bajado del mundo.
El motor sonaba más fuerte, como encerrado. Y entonces lo vi, a lo lejos, ya de regreso hacia la carretera principal, una fila de luces detenidas, no luces de tránsito normal, sino destellos irregulares, como lámparas moviéndose. Me orillé desde donde pude mirar sin acercarme. Vi sombras cruzar la carretera y una camioneta atravesada. Escuché un grito que no era de animal. Luego un golpe seco, como de metal contra metal. Mi estómago se volvió agua. Me quedé ahí, sin respirar, hasta que entendí que si me veían, yo también iba a formar parte de esa fila. Di la vuelta y me alejé lo más rápido que me permitió el peso del remolque. Paré kilómetros después, donde por fin agarré señal y marqué a mi hermana. Le pedí que fuera a ver a mi madre, que por favor fuera ya, que tocara, que no se fuera hasta confirmar que todo estaba bien. No le expliqué por qué, porque ¿cómo explicas una voz muerta en una radio? Me contestó llorando a los 20 minutos. Me dijo que había tenido que entrar con llave. Me dijo que mi madre estaba en el piso, junto a la mesa, fría. Que el doctor confirmó que llevaba horas. Que seguramente le había dado un infarto en la tarde, sola. No recuerdo el resto del trayecto. Solo recuerdo manejar como si el volante pesara 1 tonelada y el parabrisas estuviera lleno de agua, aunque no llovía. Al día siguiente vi la noticia, en ese mismo kilómetro, esa misma madrugada, habían estado deteniendo camiones. De algunos choferes no se supo nada. Durante meses intenté convencerme de que mi mente me jugó una mala pasada, cansancio, sueño, sugestión. Pero hay un detalle que nunca pude acomodar: mi madre no sabía de carreteras, ni de kilómetros, ni de rutas. Y sin embargo, esa voz dijo kilómetro 6 como si lo hubiera tenido marcado desde siempre. Desde entonces, cuando la radio mete estática sin razón, yo bajo el volumen. Y si alguna vez escucho que alguien me llama con una voz demasiado conocida, no contesto. No porque no quiera oírla, sino porque me da miedo que, la próxima vez, no sea una advertencia, sino una despedida. Me llamo Efraín Salgado, y si escribo esto es porque todavía me despierto con la sensación de que el volante se me pega a las manos, como si la carretera no me hubiera soltado nunca. Fui trailero casi toda mi vida. No de los que se inventan historias para el café, sino de los que aprendieron a medir el cansancio por el zumbido del motor y por ese punto exacto en el que la vista se te nubla sin que te des cuenta. Esto pasó en 1998, cuando yo hacía ruta nocturna entre el Bajío y la frontera. Transportaba cajas de mango y papaya en un Torton con caja refrigerada. Eran otros tiempos, no eran carreteras seguras, pero tampoco era la ruleta que se volvió después. Aún así, la noche siempre tuvo su propia ley, y uno la respeta aunque no lo diga. A eso de las 2, ya lejos de cualquier pueblo, vi a 3 figuras en la orilla, iluminadas apenas por el barrido de mis luces. No agitaban los brazos como desesperados. Estaban quietos, como si me estuvieran esperando desde hace rato. 2 hombres y una mujer. Lo que me hizo frenar no fue la compasión, sino una costumbre vieja: en carretera, el abandono se huele. Y ellos olían a abandono. Cuando se acercaron, lo primero que noté fue la tierra. No era polvo del camino, era barro reseco pegado a las mangas, a las rodillas, al pelo de la muchacha, que traía un mechón duro, como si lo hubiera metido en lodo. El segundo detalle fue una bolsa negra que cargaban entre los 2 hombres. Por cómo chocaba, no eran botellas ni ropa, sonaba a metal, a fierros sueltos. Herramienta. Les pregunté a dónde iban. El hombre más alto dijo el nombre de una ciudad fronteriza, justo la misma que yo tenía en papeles. La mujer no me miró. Tenía esa clase de mirada que no es triste ni enojada, sino vacía, como cuando alguien ya decidió algo y no tiene vuelta. Lo subí.
Lo hice porque la noche te convence de cosas que de día no harías. También porque, si soy honesto, me tranquilizaba pensar que era gente común, viajero sin suerte, y no esa otra cosa que uno aprende a evitar sin nombrarla. Arranqué y el silencio se me instaló en la cabina como un cuarto pasajero. Intenté sacar plática, pregunté de dónde venían, si se les había descompuesto el carro, si tenían familia. Nada. Ni entre ellos se hablaban. Solo la bolsa, con cada bache, respondía con golpes secos, como un corazón dentro de plástico. Hubo un momento en el que el espejo me devolvió el rostro del hombre que iba atrás y sentí un escalofrío porque no parpadeaba. Me obligué a pensar en tonterías, el refrigerador, los tiempos de entrega, el café que me quedaba. Pero el aire en la cabina empezó a oler raro, como a tierra mojada, aunque el camino estaba seco. Al llegar a la entrada de la ciudad, el alto me dijo que los dejara en cualquier gasolinera. No pidió, no agradeció. Solo lo dijo. Me detuve en la primera estación abierta. Se bajaron como si hubieran ensayado el movimiento, bolsa al hombro, pasos parejos, sin voltear. La muchacha cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Yo me quedé mirando hasta que se metieron en la luz blanca del lugar y se hicieron normales, o eso quise creer. No dormí bien esa mañana. Me fui a descargar con una incomodidad que no sabía explicar, como si hubiera tragado algo amargo y se me hubiera quedado atorado. 2 noches después salí de nuevo, ahora rumbo a otra ruta, con curvas que cortaban cerros y tramos sin señal. Fue ahí donde lo vi, un joven solo, parado a la orilla, de frente al camino, sin pedir aventón. No levantó la mano. Solo me miró pasar. Reduje la velocidad por inercia. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, me agarró un miedo frío, de esos que no vienen de lo que ves, sino de lo que tu cuerpo entiende antes que tu cabeza. Su cara estaba pálida, como si no le diera el sol desde hacía semanas. Y lo peor era su expresión, no era súplica. Era urgencia, pero contenida, como alguien que ya gritó demasiado y se quedó sin voz. Seguí. 2 horas después, en otro tramo, lo vi otra vez. Mis manos se entumieron. No tenía sentido. La carretera no era recta. Había desvíos, vueltas, casetas. No había manera de que estuviera ahí, igual, con la misma postura, mirándome como si me hubiera estado esperando. Ahí fue cuando me hice una promesa, no parar, no mirar, llegar a donde hubiera gente y luz. Pero casi al final, antes de entrar a un poblado, volvió a aparecer. Esta vez no estaba quieto, dio un paso hacia el camino, apenas uno, como intentando atravesar la línea invisible entre él y yo. Yo aceleré. Sentí el motor rugir y, por un segundo, creí que lo iba a arrollar. Miré por el retrovisor y no había nadie. Solo la orilla vacía y mis propias luces tragándose el polvo. Llegué con el corazón golpeándome las costillas. Descargué como autómata. Me quedé en un cuarto barato esperando el amanecer con la televisión prendida, no por entretenimiento, sino por el ruido. Necesitaba oír voces humanas para convencerme de que yo también lo era. Pasaron unas semanas. Una mañana, ya en mi casa, vi las noticias. Salieron 3 rostros en pantalla, detenidos, con la mirada perdida. Sentí que el estómago se me caía. Eran ellos. Los del aventón. El conductor hablaba de un ritual, de una confesión, de un muchacho desaparecido. Cuando mostraron la foto de la víctima, el aire se me fue de golpe. Era el mismo joven que vi 3 veces en carretera. La misma cara pálida. La misma mirada de urgencia. El reportero dijo algo que me dejó helado, que los detenidos habían guiado a las autoridades al punto exacto donde lo enterraron, todavía con vida. Yo bajé el volumen, como si el sonido pudiera ensuciar la casa. Me quedé viendo la pantalla con una claridad brutal. Aquella noche,
Cuando los subí, venían con tierra porque acababan de cavar. Venían callados porque traían algo encima que no se lava con agua. Y el muchacho no se me apareció para asustarme. Se me apareció para que yo supiera. Ese fue el golpe real, entender que en la carretera no solo cargas fruta. A veces cargas decisiones ajenas. Y que hay culpas que no te pertenecen, pero igual te alcanzan. Dejé de dar aventones. Dejé las rutas nocturnas. Me volví un hombre que mira 2 veces el retrovisor aunque vaya solo. Y todavía, cuando manejo y paso por un tramo sin luz, hay veces en que veo a alguien parado en la orilla, quieto, esperándome. Y lo peor no es el susto. Lo peor es la pregunta que me deja: ¿cuántas veces lo vi antes de que muriera? Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No sé si esto sea una confesión o un intento torpe de salvarle la vida a alguien. Lo único que sé es que desde aquella noche ya no duermo seguido, y cuando por fin me vence el cansancio, sueño con el mismo sonido, uñas arrastrándose por lámina, despacio, como si alguien estuviera midiendo mi miedo. Llevo manejando tráiler desde los 19. Mi papá también lo hizo toda su vida, y en mi casa el rugido del motor era casi un idioma. Aprendí temprano a distinguir el cansancio real del que te inventas para seguir, a saber cuando la carretera se siente rara aunque todo parezca normal, y a desconfiar de los tramos donde ni los perros se asoman. En mis primeros años me asaltaron 3 veces. En una me tuvieron hincado en la terracería, con la nuca expuesta y la linterna pegándome en los ojos, y escuché clarito a uno decir que era mejor desaparecerme porque ya les había visto la cara. Les rogué como nunca le he rogado a nadie. Se llevaron el camión, la carga, mi mochila, hasta el reloj barato que me había regalado mi madre. Me dejaron vivo, tirado entre monte, sin señal, viendo cómo el cielo se aclaraba poquito a poquito como si nada hubiera pasado. Cuando cumplí 27 ya estaba harto, pero no era valentía, era desesperación. Mi esposa estaba embarazada, yo tenía miedo de morir en una cuneta y dejarle el futuro encima, y lo peor era la sensación de que a nadie le importaba. Denuncias, papeles, promesas, y la misma carretera tragándose gente. Fue entonces cuando busqué a un hombre del que todos hablaban en mi comunidad con esa voz baja, como si nombrarlo atrajera algo. No lo llamaban brujo, lo llamaban el que sabe. Su casa olía a cera y tierra mojada aunque no había llovido. No me miró como persona, me midió como se mide una deuda. Le conté lo de los asaltos, lo del bebé que venía, mi necesidad de volver siempre. Me dijo que sí podía protegerme, pero que la protección no era un amuleto, era un trato, y los tratos siempre cobran. Lo dijo tan tranquilo que me dio más miedo su calma que lo que estaba diciendo. Yo pagué una cantidad que me dolió, y aún así sentí alivio, como si por fin alguien estuviera haciendo algo. No voy a describir el ritual con detalles porque sería darle forma a algo que todavía me persigue, pero sí voy a decir lo que me quedó grabado: el silencio pesado, la sensación de estar firmando con el cuerpo y no con una pluma, y una frase que me repitió varias veces: tú pides que no te toquen. Eso se cumple. Pero no se rompe la ley del pago. Yo salí de ahí con una bolsita colgada al cuello y la idea ingenua de que había comprado seguridad. Y durante meses funcionó. Pasé por tramos donde antes me temblaban las manos, y todo fue normal. En retenes ilegales donde otros se detenían, a mí ni me miraban. Una madrugada vi luces detrás de mí, me siguieron kilómetros, y de pronto se dieron vuelta como si se hubieran acordado de algo urgente. Yo me convencí de que había hecho lo correcto.
Le daba besos a la panza de mi esposa antes de salir y prometía volver. Y volvía. Hasta esa noche en la carretera fronteriza, una recta larga con letreros viejos y viento de desierto. Vi una camioneta emparejarse, luego otra detrás. No fue sorpresa, fue resignación, como cuando ya conoces el final de una escena. Me hicieron orillar, bajarme, me apuntaron sin gritar, sin prisa. Me amarraron manos y pies con cinchos y me aventaron a la caja, entre olor a cartón y diésel, y cerraron las puertas. En la oscuridad el aire se acaba rápido. Al principio intenté calcular, como si la lógica pudiera salvarme, cuánto oxígeno, cuánto tiempo, cuántos kilómetros me llevarían. Luego empecé a rezar, y lo peor es que en mis rezos se me cruzó el recuerdo del trato, como una mano fría tocándome la nuca. El camión arrancó. La caja vibraba. Yo lloraba sin hacer ruido para no gastar aire. Pensaba en mi esposa, en el nombre que ya habíamos escogido para el bebé, en que no iba a verlo nacer. Y entonces pasó. Un golpe seco, brutal, como si una mole hubiera caído del cielo. La caja se inclinó, algo se arrastró por fuera, pesado, lento, y después un silencio que no era normal. No se oían voces, ni pasos, ni motores. Solo el viento entrando por alguna rendija. Fue ahí cuando sentí la presencia. No tengo otra palabra. Era como si alguien estuviera dentro conmigo, pero sin ocupar espacio, como si el frío tuviera intención. Me sudaban las axilas, me ardían los ojos, y aún así se me heló la piel, desde la nuca hasta las pantorrillas. Quise gritar y no pude. Y entonces sentí mis muñecas libres. Los cinchos estaban cortados, limpios, como si los hubieran abierto con tijera. Nadie abrió la caja. Nadie dijo nada. Me puse de pie tambaleándome, golpeé las puertas con el puño y pedí ayuda con una voz que no parecía mía. Pasaron minutos eternos hasta que vi luces acercarse y escuché un coche frenar. Una familia, un señor y su esposa, abrieron, me vieron pálido, desorientado, y me sacaron como se saca a alguien de un ataúd. Caminé hacia el frente porque necesitaba entender. El tráiler se había partido. La cabina ya no estaba unida, se había ido al barranco como si alguien la hubiera arrancado con rabia. Abajo, entre piedras, estaban los cuerpos de los hombres armados, retorcidos, irreconocibles. La caja donde yo iba había quedado atorada entre árboles inclinados, sostenida como por manos invisibles. La familia decía milagro, y yo asentía porque no podía decir la verdad, que lo que me salvó no era bueno. Volví a casa vivo. Sin un rasguño. Mi esposa lloró de alivio. Mis padres rezaron. Yo me quité la bolsita del cuello y la escondí en una caja, como si eso bastara. Dejé de trabajar unos meses. Me repetía que ya había pagado, que lo peor ya había pasado. El día del parto pagamos un hospital privado. Los doctores habían dicho todo el embarazo que el bebé estaba perfecto, que era fuerte, que estaba sano. A pocas horas de nacer escuché su corazón con el monitor, rápido, constante, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Luego hubo un momento raro, un cambio mínimo en el tono de las máquinas, una mirada entre enfermeras, y el médico se quedó quieto más tiempo del normal. Mi esposa preguntó qué pasaba. Yo quise levantarme y no pude. Y cuando por fin lo dijeron como se dice una palabra prohibida, no hay latido. Mi hijo nació sin vida, como si alguien hubiera apagado una luz de golpe. No hubo explicación. Nada en los estudios. Nada en la placenta. Nada en el cordón. Horas antes estaba moviéndose. Un segundo después ya no. Yo sentí el mismo frío de la caja, el mismo peso en el aire, como si esa presencia hubiera entrado al quirófano sin necesidad de abrir la puerta. Y entendí, con una claridad que me partió por dentro, que el trato se había cumplido exactamente como me lo prometieron. A mí no me tocaron.
A los que quisieron dañarme los destrozó el camino. Pero el pago no era sangre ajena, era lo único que yo amaba más que mi propia vida. Esa noche no lloré como padre, lloré como culpable. Se lo conté todo a mi esposa días después, cuando ya no podía sostenerle la mirada. No me gritó mucho. Fue peor, me miró con un asco silencioso, como si yo fuera una puerta abierta. Se fue. No volví a verla. Y desde entonces la carretera me llama como siempre, porque es lo único que sé hacer, pero ya no manejo por trabajo. Manejo porque si me quedo quieto, en la casa se escucha. A veces, al detenerme en un descanso, veo en el espejo lateral una sombra de pie junto a la caja, alta, quieta, como alguien esperando su turno. Nunca se acerca. No necesita. Solo está ahí para recordarme que la protección existe, sí, pero no es gratis y lo que te quitan no se recupera con arrepentimiento. Si estás pensando en buscar a alguien que sabe, si crees que puedes engañar al miedo firmando algo oscuro, no lo hagas. En carretera hay cosas que te roban el camión. Pero hay otras que te dejan vivo para que cargues el resto. Me llamo Tomás Aldívar, y si hoy puedo escribir esto es porque aquella noche, en la carretera, algo decidió dejarme ir. No soy de los que adornan historias ni de los que buscan likes contando mentiras. De hecho, por años me dio vergüenza hablar de esto. Me repetía que tenía que haber una explicación, que el miedo te inventa cosas cuando vas solo. Pero lo que pasó no fue una idea. Fue físico. Fue sonido, fue luz, fue el reflejo blanco pegándome en el parabrisas como un cuchillo. En 2019, yo trabajaba como trailero para una línea que movía carga refrigerada entre el norte y el centro. Ese día había salido de Ciudad Juárez con cajas de producto que no podían detenerse. Me tocó manejar de noche por una carretera larga, de esas que se vuelven puro negro cuando se apagan los pueblos. Yo venía bien, había dormido en la tarde, había comido, había tomado café y traía el aire frío para no aflojar. La cabina olía a diésel y a plástico y la radio traía puro ruido entre estaciones, como si algo se metiera y no dejara oír. A eso de las 2:00 entré a un tramo donde la carretera se afila en una sola línea, con monte bajo a los lados y un cielo sin luna. No había carros. Ni atrás ni delante. Esa soledad es bonita al principio, hasta que te das cuenta de que el silencio también pesa. Fue ahí cuando vi las luces. Primero fueron 2 puntos blancos a lo lejos, fijos, demasiado altos. Pensé que sería un tráiler viniendo en sentido contrario, lo normal. Pero conforme avanzaban, algo no cuadraba, venían en mi mismo carril, directos hacia mí, y se hacían enormes demasiado rápido. Miré a la derecha buscando un acotamiento donde aventar la unidad, pero era angosto, con grava suelta y un desnivel que podía volcarme. Miré al retrovisor, vacío. Miré al frente otra vez y ya era tarde. Le eché las altas, 1, 2 veces, como avisando, te equivocaste. En respuesta, la otra unidad me contestó con un claxon largo, grave, de esos que te vibran el estómago. Y luego vi la silueta, un frente alto, oscuro, como un muro. No era una camioneta, no era un carro. Era un tráiler completo viniendo en contravía a toda velocidad. La sensación fue inmediata, el tiempo se apretó. Sentí el hormigueo en las manos, el pecho endurecido, la garganta cerrada como si me hubieran puesto una liga. Yo no recé. No me dio tiempo. Lo único que hice fue agarrar el volante con fuerza, apretar la mandíbula y cerrar los ojos esperando el golpe, esperando el metal reventando, el vidrio explotando, el frío de la muerte. Incluso alcancé a imaginar a mi mamá recibiendo una llamada, a alguien diciendo mi nombre con esa voz seria que usan para dar noticias malas. Pero no hubo choque.
No hubo nada. Abrí los ojos con el corazón corriendo como un animal encerrado. El tráiler que venía hacia mí ya no estaba. La carretera seguía igual, sola, limpia, sin un solo rastro. No luces alejándose, no polvo, no reflejos. Solo mi cabina, mi motor y el sonido de mis propias respiraciones como si fueran de otra persona. Por inercia, me orillé donde pude y detuve la unidad. Me quedé un rato con las manos en el volante, temblando. Lo que más me asustó no fue ver algo, sino lo absurdo del silencio después. Porque el claxon lo escuché. El reflejo me pegó en la cara. La sensación de muerte fue tan real que me dejó el cuerpo caliente, sudado. Quise bajarme, pero algo en mí dijo que no. Que en la carretera, cuando te bajas a la oscuridad sin necesidad, te vuelves parte del paisaje. Me quedé sentado, mirando el parabrisas como si pudiera volver a aparecer, como si el aire tuviera memoria. A los pocos minutos, la radio, que había estado con puro ruido, se limpió sola. Entró una estación clara, como si alguien la hubiera sintonizado. Una voz de hombre, vieja, cansada, dijo una frase y luego se cortó: «No te pares aquí». No fue una locución normal. No traía música, no traía identificación. Fue como si alguien hubiera hablado desde dentro del aparato. Arranqué de inmediato. No por valiente, sino por instinto. Manejar me parecía más seguro que quedarme quieto. Y entonces noté algo que me terminó de romper. El reloj del tablero marcaba una hora distinta. Habían pasado, según el reloj, casi 40 minutos, y para mí no habían sido ni 5. Seguí avanzando hasta ver un parador con luces amarillas, de esos que parecen oasis. Me estacioné, bajé con las piernas flojas y entré. Pedí agua, me senté cerca de otros camioneros y traté de actuar normal. Uno de ellos, un señor con manos negras de grasa y una gorra vieja, me miró como si supiera. «Vienes pálido», me dijo, sin levantar la voz. Yo no quería hablar, pero solté algo del camión en contravía. El hombre no se rió. No se sorprendió. Solo dejó el vaso en la mesa y me preguntó en qué tramo me había pasado. Cuando se lo dije, hizo una mueca y señaló el piso con la barbilla, como si ahí estuviera la respuesta. «Ahí se han ido varios», dijo. «A veces no se ve el golpe. Solo se siente». Me quedé frío. Luego sacó su celular y me enseñó una foto, un accidente antiguo, de esos que circulan entre choferes. 2 tráileres deshechos en la noche, uno encima del otro como un animal muerto. Y en una esquina, borrosa, estaba la fecha. Era el mismo día, pero de años atrás, misma hora aproximada. Lo que me remató fue lo siguiente: debajo de la foto, en los comentarios, alguien había escrito el nombre del conductor que murió en contravía. Se llamaba Tomás Saldívar. Mi nombre. No uno parecido. El mío. No volví a pasar por esa ruta. Y desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo luces a lo lejos, me tiemblan los dedos aunque esté descansado. Porque entendí algo que no quería entender. Hay carreteras donde el tiempo se dobla como lámina caliente, donde alguien sigue manejando sin saber que ya no llega a ningún lado, y donde, de vez en cuando, te confunden con el muerto que todavía anda buscando su carril.